Amados hermanos, reciban todos un fraterno saludo de paz a vosotros. En esta oportunidad que nuestro Dios nos concede el poder compartir la palabra de nuestro Dios, vamos a abordar un tema doctrinal llamado Jesús, el Hijo de Dios. Y para ello vamos a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 y luego el versículo 11. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Verso 11. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En esta oportunidad vamos a meditar en lo que la Iglesia de Dios cree y enseña referente a Jesús. Y en primer lugar diremos que Jesús es el Hijo de Dios, es el unigénito del Padre. Cuando hablamos del unigénito del Padre, nos referimos el único en su género. Y respecto a Jesús, la palabra de Dios enseña que existió aún antes de venir a nacer de María, aquella santa mujer que fue usada como un instrumento, como un vaso escogido por nuestro Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Juan identifica a Jesús como el Verbo que ha existido desde el principio, que ha estado con Dios el Padre, creándolo todo. Dice la palabra que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. De aquí concluimos que el origen de Jesús es divino, por proceder del Padre, por ser de la misma naturaleza. Fue engendrado en la eternidad y compartía esa divinidad con su Padre, aún antes de venir a nacer de aquella mujer llamada María. Para ello vamos a leer lo que dice Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí Jesús está orando a su Padre poco antes de ser crucificado y le está suplicando que le glorifique a su lado, es decir, al lado del Padre, con aquella misma gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Pues todo lo que ha sido hecho por Él y para Él ha sido hecho. Él estaba junto a su Padre. Fue enviado de la misma gloria a esta tierra para redimir a la humanidad. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra, ese logos, es el mismo Jesús que fue hecho carne, es decir, vino a tomar forma humana. Y cuando nos referimos a forma, no únicamente una apariencia, sino que Él realmente participó de carne y sangre, participó de esta naturaleza humana. Dice que ese verbo habitó, vivió entre nosotros, mostrando su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino con un propósito, y el propósito es redimir a la humanidad caída en el pecado y condenada por ende a la muerte. Los profetas anunciaron que vendría el Mesías príncipe, que vendría ese ungido. Por ejemplo, Daniel, cuando le pide a Dios revelación qué sería acerca del pueblo de Israel después del cautiverio de Babilonia, él deseaba saber qué cosas más había después de ese sufrimiento del pueblo de Dios. Y el Señor le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí se nos está hablando acerca de ese personaje tan grandioso que iba a llevar a cabo todas estas obras, estas acciones maravillosas, ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad. No en balde Juan el Bautista, cuando ve venir a Jesús a las aguas del río Jordán, exclama: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús venía con ese propósito de buscar y salvar lo que se había perdido, de llevar al hombre a Dios, de reconciliarlo a través de ese sacrificio. Jesús, entonces, siendo el Hijo de Dios y aún siendo Dios, porque esto quiero dejar remarcado en este tema, que Jesús también comparte esa divinidad con su Padre. Para ello leeremos algunos versículos que nos darán luz acerca de lo que estamos diciendo. Vamos a leer lo que dice Tito, capítulo 2, y versículo número 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí
el apóstol Pablo nos enseña de que nosotros aguardamos el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Allí se le identifica como Dios. También en Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos que a Jesús se le llama Dios sobre todas las cosas. A María también se le dijo que sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y así lo entendieron los apóstoles. Leemos lo que dice Juan capítulo 20 y verso número 28 y 29. Jesús, después que resucita, aparece a los discípulos. Y veamos lo que ellos expresan. Veamos lo que dice Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí Tomás es reprendido, no por llamar a Jesús Dios y Señor, sino por su incredulidad. Pero en ningún momento Jesús le prohíbe que le llame Dios. Veamos a otro apóstol, y ahora al apóstol Juan, testificando acerca de Jesús. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, y versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Aquí se identifica a Jesús como el Hijo de Dios. Pero luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es verdadero Dios. Y eso no lo podemos negar. Jesús es el unigénito de Dios. Y que vino a mostrar ese amor tan grande, a dar su vida por la humanidad. Y que al hacerlo, participó de carne y sangre. Déjeme decirle que también hay algunas corrientes filosóficas que dicen que Jesús era una apariencia de ser humano. Y Juan contrarrestó esta enseñanza gnóstica que ya existía en sus tiempos a finales del siglo I. Y él escribe en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí Juan advierte acerca de la proliferación de los falsos profetas, los cuales debían ser probados por los creyentes de la iglesia del primer siglo. Y la señal era de que aquel que no confiesa que Jesús ha venido en carne, es decir,
aquellos que estaban enseñando que Jesús era una apariencia, una silueta de ser humano, estas personas tenían un espíritu de error, un espíritu del anticristo, contrario a Cristo. Pues Cristo participó, como dice Hebreos 2:14, de carne y sangre, para destruir por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y por qué razón, hermanos, Jesús tuvo que dejar su divinidad o su gloria, su majestad, y rebajarse a la de un ser humano? Es precisamente para mostrarnos que sí se puede vencer el pecado estando en este cuerpo terrenal. La palabra de nuestro Dios dice en Hebreos capítulo 4 y en el versículo número 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado y venció el pecado. Fue obediente hasta la muerte, dándonos un ejemplo de humildad, de mansedumbre, de obediencia. Y dice aquí, eso lo padeció estando en un cuerpo semejante al nuestro. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, para traer la justicia perdurable, para expiar la iniquidad. Resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y ahora está sentado a la diestra del Padre y vive por siempre para interceder por aquellos que se allegan al Padre por medio de Él, siendo Él el único medio de salvación. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, entonces, mis amados hermanos, Jesús ahora mismo es el que intercede en nuestro favor. Resumiendo lo que estamos meditando, entendemos que Jesús es declarado el unigénito del Padre, el único de la misma naturaleza que su Padre. No es ni siquiera de la naturaleza angelical. Es superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Jesús compartía esa divinidad con su Padre aún antes de venir a nacer de María. Fue engendrado por Dios en la eternidad. Vino a la tierra para redimir a la humanidad. Murió por nuestros pecados.
y acercó al hombre con su Dios. Hizo una reconciliación. Y ahora mismo está en los cielos a la diestra del Padre, haciendo esa obra de sumo sacerdote, quien intercede por cada uno de nosotros. Es el mediador entre Dios y los hombres. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si tenemos en nuestro corazón al Padre y al Hijo, lo tenemos todo. Pero si no creemos en el Padre y en el Hijo, no tenemos vida eterna. Para finalizar, leo lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, y versículo número 10. Y versículo número 10 al 12 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que honra al Padre tiene que honrar también al Hijo, porque en Él está la vida y la vida eterna. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi estimado hermano y amigo, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, es nuestro sumo sacerdote, es la verdad, es la vida, es el único camino hacia la salvación de nuestras almas. Que el Señor les bendiga abundantemente, y antes de finalizar, quisiera elevar una plegaria a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios Todopoderoso, en esta hora, oh buen Padre Celestial, queremos agradecerte por la meditación de tu palabra, porque a través de ella nosotros te conocemos, conocemos tus promesas, conocemos tus obras grandes que tú has hecho a través de las edades. Y a través de tu palabra también tenemos esa esperanza. Nuestros corazones son confortados, son alentados a poder seguir adelante, perseverando en la gracia, en esa gracia bienaventurada, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a poder recibirle en nuestro corazón, que sea el dueño de nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de los integrantes de este grupo, edificados en la palabra. Bendice a los administradores también. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.